¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Hablemos de Salud, este programa que elaboramos acá en la Unidad de Comunicaciones del Hospital Dr. Gustavo Fricke. Mi nombre es Consuelo, periodista justamente de esta unidad, y vamos a hablar hoy día de un tema muy relevante que dice relación con el cáncer oral, que cumple su efeméride este mes de diciembre. Y para ello estamos con Rolando Morales, patólogo oral. ¿Cómo está? Hola, mucho gusto, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para educar a nuestra comunidad de usuarios y a todos quienes nos ven en torno a este problema de salud. Partamos por lo básico. ¿Qué es el cáncer oral? Mira, el cáncer oral corresponde prácticamente a una neoplasia maligna que, si bien es cierto, es relativamente frecuente. Ahora actualmente está dentro de las 10 neoplasias malignas más frecuentes de toda nuestra ergonomía en general. Es un tumor maligno que aparece dentro de la boca. Por lo general suele ser más frecuente en relación a la lengua o el piso de boca dentro de toda la mucosa, y además también en mejilla, ¿ya? Usualmente suele ser una neoplasia de origen epitelial. ¿Qué significa esto? De los tejidos más bien superficiales, ¿ya? Está muy asociado a factores de riesgo, que me imagino que después igual vamos a hablar un poquito respecto a ello, que suele ser también mucho más frecuente también en hombres sobre 60, 70 años, y muy implicado factores de riesgo como el tabaco, en coadyuvancia con el alcohol, y también la exposición solar crónica y algunos virus, por ejemplo el virus del papiloma humano, que eventualmente puede estar implicado dentro de esto. Perfecto, o sea, esa es la población de riesgo a quien suele afectar más, hombres principalmente, y sobre los 60 años. ¿Por qué se produce? O sea, más allá, ya vimos que tiene que ver sin duda con hábitos, como el beber, ¿no es cierto?, alcohol, y también tabaco, ¿no es cierto? Exacto, ser consumidor de tabaco. Pero más allá de eso, puede eventualmente haber casos de una persona que no tenga ninguna de estas dos conductas y tenga un cáncer oral, lo sufra. Es que sabes que sí, porque como te explicaba, en realidad lo más usual que nosotros hemos visto y lo que más se describe en la literatura es el hecho de que está implicado el factor de riesgo y toda la epidemiología que yo te mostraba, que era hombres sobre 60, 70 años que fuman, ¿ya? Porque el cigarro en sí mismo, nosotros tenemos súper claro de que el cigarro tiene componentes químicos que son súper tóxicos, y que el daño acumulativo de esto puede llegar a provocar algún efecto teratogénico, adverso dentro de las mucosas, ya sobre todo las mucosas orales, que son muy sensibles respecto a esto. El hecho de que un paciente, además de que fume, consume alcohol regularmente, también faculta de que haya una especie de efecto sinérgico, o sea, lo potencia. Más que nada porque el alcohol lo que provoca es la desecación de la mucosa, y por ende, como la mucosa de la boca se hace más finita, por así decirlo, colocándolo en un contexto más explicativo, hace que los químicos del cigarro sean mucho más dañinos, ¿ya? Entonces, por eso es que ese factor está como muy asociado a esto. Bueno, y estoy hablando desde la perspectiva de lo convencional. Sin embargo, en el último tiempo sí se ha visto que hay un pool de pacientes menor, que corresponde a mujeres sobre 50 años que no fuman, no consumen alcohol, y que desarrollan cáncer oral, y que muchas veces está asociado al virus del papiloma humano, que también el mismo que provoca el cáncer cervicuterino también puede provocar cáncer dentro de la boca, y también algunas alteraciones genéticas, sobre todo en el contexto también de pacientes jóvenes. Acá en el hospital también hemos tenido pacientes muy jóvenes que no corresponden ni siquiera a pacientes de ese rango etario, sino que estamos hablando de pacientes menores de 40 años que, bueno, han fumado ocasionalmente, pero no tienen la edad suficiente como para tener el factor etiológico de pasar tanto tiempo con consumo. Y esos son casos que son súper llamativos, que en realidad desde el punto de vista de la literatura tampoco lo han explicado lo suficientemente bien respecto a por qué desarrollan cáncer en ese grupo de pacientes que no han tenido esta exposición prolongada y que desarrollan cáncer. Por otro lado, y haciendo un lado esta otra parte que tiene que ver con el consumo de tabaco y también el tema del virus del papiloma, nosotros también somos una población acá en la quinta región que estamos muy expuesta a exposición solar, ¿ya? Y puntualmente hablando del cáncer de labio también, es exactamente lo mismo. La exposición crónica al sol
sin ningún tipo de protección solar, ya sea bloqueador, algún gorrito, algún sombrero, también va a generar de que el labio, por ser una piel mucho más finita, mucho más sensible, va a tener un factor asociado que la exposición solar crónica sin protección solar puede llegar a provocar también cáncer de labio, el mismo cáncer de la piel prácticamente. No tenemos ese hábito, siento. O sea, yo por lo menos me he hecho bloqueador, pantalla, ¿no es cierto?, a diario, y creo que varios lo hacemos, pero descuidamos un poco, de hecho, la zona del labio, pensando en que es medio molesto, más aceitoso, más oleoso, o hasta deja de repente un sabor, pero se ve que es sumamente importante tomar en consideración esta piel porque está expuesta y puede desarrollarse este cáncer, ¿no? Es que justamente porque igual acá como nosotros, bueno, sobre todo en esta temporada que estamos en verano, que tenemos mucha mayor concurrencia a las playas, evidentemente que sí vamos a tener, o sea, vamos a necesitar mucho mayor protección solar. O también, por ejemplo, acá nuestra población, al menos la que tenemos acá en el Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, es súper heterogénea y tenemos mucha dispersión geográfica. No sé, hay sectores, por ejemplo, en Petorca, donde hay mucha exposición a radiación solar, o sectores como, por ejemplo, Olmué, que también están en los cerros, están en altura y por ende también tienen una mayor exposición solar y desarrollan algo que se llama queilitis actínica, ¿ya? La queilitis actínica es un diagnóstico que se hace en el labio que corresponde prácticamente a una condición del labio producto a la exposición constante al sol, ¿ya? Y ahí en ese caso el labio lo que se observa es que es un labio que es un poquito más grande, está un poquito más aumentado de tamaño, hay algunas veces que se forman costritas o pequeñas como cuando alguien se saca las costritas del labio, ya, o fisuras en algunas circunstancias y que algunas veces sangra, ¿ya? Esa no es, en sí mismo es una condición inflamatoria del labio, pero se considera también que es una condición cancerizable, o sea, eventualmente, a partir de eso, puede llegar a provocarse también cáncer de labio. Situaciones que hay que tomar en consideración entonces, o sea, raya para la suma, todos tenemos que usar bloqueador solar en los labios también, porque vimos que este sector que está expuesto de nuestra piel en nuestro rostro podría verse afectado. Y parece que nadie está libre, ¿no? O sea, tenemos segmento de mujeres sobre los 50 años, hombres, que consumen tabaco o alcohol, y también estos casos que consideraba Rolando, que dice que son de personas mucho más jóvenes, así que en definitiva todos tenemos que cuidarnos. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles para esta enfermedad? Mira, lo que pasa es que depende, bueno, no voy a indagar como mucho en los detalles respecto a cómo uno toma las decisiones desde esta perspectiva de los tratamientos, pero lo que se busca siempre, idealmente, es realizar una resección quirúrgica, ¿ya? Y esta resección quirúrgica prácticamente es extirpar el tumor con un margen de seguridad. Y ese margen de seguridad básicamente a lo que obedece es un pequeño segmento que se deja aproximadamente de 5 a 10 milímetros alrededor del tumor que se puede reconocer para asegurarse de que efectivamente se haya resecado todo el tumor, porque hay que reconocer que todo esto ocurre a nivel microscópico. Y uno durante la cirugía ve el tumor, pero no ve las células que pueden quedar residuales, ¿ya? Entonces por eso, cuando hay tumores que son pequeñitos, muchas veces con la cirugía basta, porque se saca ese tumor y con la resección y ese margen y va a estar todo bien. Pero en algunas circunstancias también hay que reforzar con radioterapia, ¿ya? Sobre todo cuando el tumor es muy grande, cuando es muy invasivo o cuando hay algunas veces que los ganglios se observan que están metastásicos. ¿Qué significa esto? Que el tumor ya no solamente está localizado en el tejido que está afectado, sino que empezó a ramificarse, que es lo que se conoce regularmente. Entonces lo que se hace es con radioterapia reforzar más bien este tratamiento, ¿ya? Perfecto. Ahora, o sea, es operable. Es operable, exacto. O sea, se puede hacer tratamiento. El gran problema de todo esto, porque puede sonar como una solución muy simplista y que, oye, se puede abordar, si eventualmente se puede hacer quimioterapia, inmunoterapia, que son tratamientos un poquito más avanzados y que es susceptible a determinados diagnósticos. Nuestro gran problema es que el diagnóstico de cáncer es muy tardío, ¿ya? Los tumores que a nosotros nos llegan acá en el hospital o los pacientes que ya llegan con estos tumores suelen ser muy avanzados y en algunas circunstancias, y que uno de los grandes problemas, si la gente puede ver la estadística, es una neoplasia que en realidad es muy 50-50 desde el punto de vista de la sobrevida a 5 años, ¿ya? De hecho se describe que es como un 55, un 57% de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente de todo el porcentaje de pacientes, solamente un 50, un 60% sobrevive, por así decirlo. Y el otro porcentaje lamentablemente fallece. Y esto se debe a que nos percatamos muy
tarde de que existe este tumor es muy imperceptible, o sea, yo podría eventualmente tenerlo y no saber, o se tiene que provocar quizá una dolencia. ¿Existe ese síntoma, Sí, digamos? mira, lo que pasa es que, bueno, de partida nos revisamos súper poco la boca, prácticamente todo el mundo, y cuando nosotros revisamos la boca en general lo hacemos de la perspectiva de dentista revisando el diente, porque obviamente o duele o sangra o algo así. No revisamos el resto de las mucosas. Y el gran problema es que todo esto parte como lesiones potencialmente malignas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser lesiones que todavía no son neoplasia maligna, no son cáncer, pero que potencialmente se pueden convertir en algo malo. Y esas lesiones son úlceras, las típicas afta que de repente nos aparece que son súper dolorosas, que súper mal. Bueno, estas son úlceras que no duelen. Entonces ya de partida, si no duele, ya de partida ya no tienes el signo de advertencia de que todo va a estar mal. Entonces no duelen y no cicatrizan al cabo de 10-15 días, porque es lo regular que debiese suceder. Entonces como no duele y además no se pasa, y por lo general, como te digo, no se revisan regularmente o no nos revisamos regularmente, pasa desapercibido. O hay algunas veces que pueden ser lesiones como pequeñas placas o escamas blancas que aparecen en los bordes de la lengua o por debajo de la lengua, que son sitios que nosotros poco los revisamos. Claro. ¿Ya? O de repente cuando son lesiones muy rojas, intensamente rojas, tampoco, ¿ya? Y como no duelen, no podemos prever de que esas lesiones vayan a ser lesiones potencialmente malignas. Y cuando ya llega el tumor propiamente tal, tampoco duelen en una primera instancia. Entonces el paciente siente que hay algo incómodo, algo le molesta, hay algo que está como medio mal, pero no va a consultar necesariamente. Y cuando ya va a consultar, ya está muy avanzado. Además hay que considerar que lamentablemente, a pesar de que hacemos desde la perspectiva de la Sociedad de Patología Bucomaxilofacial de Chile, las universidades, desde la docencia, yo también pertenezco al área académica de la Universidad Andrés Bello, tratamos de hacer promoción y prevención y difundir lo más posible respecto al tema del cáncer oral. Aún así, hasta para nuestros colegas es un poquito ajeno, porque a la larga falta más autoexamen, falta más examen intraoral, sobre todo en estos grupos de riesgo, que es súper importante que se estén constantemente revisando, porque son lesiones asintomáticas. Entonces, como es asintomático, la consulta se aplaza mucho y en el momento en que ya llega la parte del tumor, también llega muy avanzado. Y eso es como lo principal que ocurre dentro de este contexto. O sea, hay que revisarse, hay que usar bloqueador solar y hay que realizarse chequeos medio periódicos también con dentistas, porque parece que somos también ajenos a ir justamente al odontólogo, y es algo que regularmente deberíamos hacer, ¿no? Por lo menos en un semestre ir a realizarse una limpieza, y ahí quizá también es posible verificar si existen estos aftas, dijo usted. Exacto, ¿no? Justamente, o sea, más que afta, esta úlcera indoloras que aparece en la boca. Y consultar con especialistas en el área, un patólogo oral. Ya la patología oral es una especialidad de la odontología que yo les digo acá mismo en el hospital, no se conoce hasta el momento en que nos necesitan, ¿ya? Entonces consultar, principalmente a la gente, llamarle la atención y consultar con un patólogo oral si es que se encuentran algo extraño dentro de la boca que sea distinto a la caries, que sea distinto a la enfermedad de la encía. Porque nosotros tenemos una visión mucho más amplia respecto al tema de las enfermedades, ¿ya? A las enfermedades que repercuten dentro de la boca y poder hacer una discriminación entre una y otra. Igual hay varias instancias en las que se puede visitar también acá, sobre todo acá en la quinta región tenemos la Clínica Odontológica de Medicina Oral de la Universidad de Valparaíso, de la Universidad Andrés Bello, nuestro CESFAM dentro del sistema público de atención, y las derivaciones oportunas que se pueden realizar a los hospitales. Hay cómo darle alcance a esta enfermedad y llegar a tiempo para poder rebajar estos importantes números de los que daba cuenta Rolando, que tienen que ver con los índices de mortalidad por no darle atajo a tiempo al cáncer oral. ¿Implica limitaciones este cáncer? O sea, tampoco como síntoma existe esa dificultad al comer, tragar saliva, deglutir, ¿no? Como indicador para yo percatarme de que existe un problema de salud. Sí, exacto, porque bueno, en estados más avanzados los pacientes por lo general empiezan a darse cuenta de que ya les cuesta un poquito más hablar, les cuesta un poco más deglutir, sienten de que hay sensación de algún elemento extraño. Yo siempre voy a referirme al tema de la lengua y por debajo de la lengua porque es el sitio más habitual, ¿ya? Hay algunas veces que se da en el paladar también, o por detrás de la última muela, o alguna vez en la zona de amígdala, puede aparecer en cualquier parte, en verdad.
¿ya? Y dependiendo de la zona en donde se presente, es donde vamos a tener las mayores limitaciones. Yeah. Los pacientes por lo general lo que más acusan es que tienen dificultad para hablar, dificultad para deglutir y de repente un dolor irradiado en la zona donde se va a presentar el tumor, ¿ya? Que es como lo habitual. O también van a sentir que hay como pequeños cototos acá en el cuello, que son los ganglios que eventualmente reaccionan al tumor. Y bueno, y eso es la parte cuando está el tumor. Una vez cuando ya se realiza la cirugía y el tratamiento propiamente tal, también provoca bastante morbilidad en el paciente porque ya vamos a entender de que hay un tejido que va a haber perdido gran parte de su componente. Estamos hablando que son tejidos súper nobles, son muy precisos, muy pequeñitos y que eventualmente el paciente le va a costar desde el punto de vista funcional y también psicológico, porque hay algunas veces que también es deformante en ese sentido, sobre todo cuando hay de repente un cáncer de labio, Claro. perder el labio claramente El bien sacar todo ese severo, tejido. exacto, o también la necesidad de comunicarse, sobre todo si hay un tumor en la lengua, Ujú. obviamente no me voy a poder comunicar, no voy a poder hablar, no voy a poder comer necesariamente y el paciente empieza a adelgazar, empieza a hablar menos y eso también tiene un componente psicoemocional que es súper impactante en el paciente. Entonces ahí es necesario también empezar a abordarlo desde el punto de vista fonoaudiológico, desde el punto de vista de salud mental y llevar un seguimiento siempre constante con este paciente porque sí es una enfermedad que desde el punto de vista mientras tenga el tumor va a ser hiperlimitante y una vez que ya se sane del tumor también va a tener que pasar por todo este proceso de Hay hartas recuperación. repercusiones. Exacto. Pero por eso tenemos en nuestro hospital equipos multidisciplinarios, ¿no? Integrales. Vamos a hablar un poquito ahora, Rolando, acerca de la unidad de odontología para Ya. que nuestro público lo conozca un poquito más. ¿Dónde se Perfecto. ubican ustedes? Y bueno, contarnos también parte de las prestaciones que implican para que dejemos de tenerle miedo al dentista, ¿no? Justamente. Mira, acá en la unidad de salud oral de odontología de acá de nuestro hospital, estamos ubicados en el piso 1, ¿ya? Nosotros obedecemos a la demanda que tengan los consultorios de todo nuestro servicio de salud, ¿ya? Dependiendo de la disponibilidad, digamos, de especialidades. Afortunadamente, acá en nuestro hospital tenemos un equipo multidisciplinario que aborda todas las especialidades de la odontología, que son muchas, ¿ya? Desde las más demandadas, que son rehabilitación oral, que tiene que ver con las prótesis, reemplazo de algún diente, periodoncia, que es el tema de la encía, y cirugía bucomaxilofacial, que son procedimientos que tienen que ver con trauma o de repente extracción de las muelas del juicio, que por lo general es lo que más pregunta la gente o lo que más demanda los consultorios. Está también la atención de ortodoncia, tratamiento respecto al tema de bruxismo, ¿ya? Y la patología oral, que en realidad es como, yo diría que es como el lujo que tenemos acá en el hospital, no es porque sea yo el patólogo oral, pero somos muy escasos. Entonces el hecho de que estemos acá en este hospital también es súper bueno de esa perspectiva porque se puede abordar de forma integral al paciente. Ahora, esto nace de la necesidad de los consultorios. Entonces el consultorio es quien recibe a este paciente inicialmente y luego hace la interconsulta y la derivación a las especialidades. También tenemos un servicio de radiología con tecnología muy adecuada para poder realizar diagnóstico y también la unidad de fisurados, que en realidad es como un poquito aparte de nosotros, pero exacto, pero que siempre está adosada a nosotros. Perfecto, o sea, ahí existen varios profesionales de distintas especialidades, como dice Rolando, para que visiten en la unidad de odontología que está ubicada en el primer piso del Hospital Nuevo. Dejemos de tenerle miedo al dentista, a la odontología, y si usted tiene dudas acerca de si puede eventualmente tener cáncer oral, revísese. Puede tener estas úlceras medio blanquitas, ¿no? Debajo de la lengua, que decía el doc principalmente, y si tiene dudas, acuda a un patólogo oral. Rolando Morales, con él estuvimos en esta oportunidad durante esta entrevista. Le vamos a dar ahí pie a las palabras finales por si quiere hacer un llamado y tiene su cámara a todos nuestros usuarios que nos ven recurrentemente. Muchas gracias. A mí lo que me gustaría es decirle a todos de que, bueno, esta semana y precisamente hoy, 5 de diciembre, es el día de la concientización respecto al cáncer oral. Lamentablemente el cáncer oral sí es una enfermedad silente. No tenemos necesariamente signos y síntomas que nos hacen sospechar de ella, pero sí podemos identificar qué población es la que está como más afectada o qué población podría ser la más afectada. Por ejemplo, pacientes hombres sobre 60, 70 años que fumen mucho y que además consumen alcohol o eventualmente tengan algún bultito o algo extraño dentro de la boca que ustedes lo reconozcan. La idea es que
primero, revisarse la boca. Revisarse no solamente los dientes, sino que revisarse, tocarse por todos lados. Ahí hay varias pautas, las pueden buscar por Google o la pueden buscar por internet o venir acá directamente a su consultorio o alguna institución de salud y pedir que le examinen la boca. Y luego, si eventualmente hay algo sospechoso, poder derivar efectivamente, como les decía, a un patólogo oral idealmente, a un cirujano maxilofacial, a un otorrino, un cirujano de cabeza y cuello. Van a ser especialidades que siempre van a estar dispuestas y van a tener las competencias para poder abordarlo en ese sentido. De modo que podamos prevenir, sobre todo en primera instancia, con las conductas, evitar las conductas de riesgo primeramente, colocarse bloqueador solar, reducir el consumo de tabaco y por otro lado también la consulta oportuna para que no lleguemos a lamentar necesariamente estos tumores cuando estén en etapas más avanzadas. Así que los invito a todos a que consulten con su odontólogo, principalmente dentistas, consulten a las instancias en las universidades, consulten en los consultorios y eventualmente también acá en el hospital. Perfecto, muchas gracias Rolando por ese mensaje. Los dejamos todos combinados entonces a asistir al dentista y a examinarse y también con estos profesionales, los patólogos orales que estamos conociendo la jornada de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.